بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprende un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una clase más de nuestro taller de el fiqh de la peregrinación, del hajj y de la umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta ahora hemos hablado ya de asuntos relacionados al ihram, asuntos relacionados al hajj, a la umrah, el concepto de ambas, la virtud del hajj y de la umrah, la sabiduría detrás de la legislación de ambas, cuáles son los límites de... Hemos entendido también que existe la casa sagrada, rodeada de la mezquita sagrada, rodeada de la ciudad sagrada y rodeada del recinto sagrado, que a su vez está rodeado de los mawaqit, y que los mawaqit son de dos tipos: los mawaqit cronológicos y los mawaqit geográficos. Hemos dicho que los cronológicos son tres, son los últimos 3 meses del calendario islámico: Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. Mientras que los mawaqit geográficos son los puntos hasta los cuales debe llegar el peregrino, o mejor dicho, a partir de los cuales el peregrino debe adoptar el estado de ihram en su viaje en peregrinación a la Meca. Y los mawaqit son el miqat de Dhul Hulayfa, el miqat de Yalamlam, el miqat de Al-Juhfa, el miqat de Dhata Irq y el miqat de Qarnul Manazil. Para aquellos que habitan en estos puntos, cerca de estos puntos, o que transcurren por estos puntos en su viaje de peregrinación a la Meca. Habíamos dicho también que a partir de estos puntos ellos adoptan el estado de ihram y formulan su intención y qué modalidad de rito van a realizar. Si la umrah sola, si el hajj solo, o si el hajj con la umrah en un mismo rito, o si el hajj con la umrah en 2 ritos separados. Hemos explicado también cómo debe comportarse el peregrino a partir de este punto en adelante en su viaje hacia la Meca, qué es lo que debe pronunciar, como la talbiya, el takbir, etc. Cuando se termina la talbiya en la umrah, cuando se termina la talbiya en el hajj, cuáles son hemos hablado también de el ihram como tal, como todo lo referente al ihram, todo lo que es permitido en el ihram, todo lo que es prohibido en el ihram, y aquellas personas que incurran en alguna de las prohibiciones durante el estado de ihram, quienes están sujetos a una compensación, una ofrenda de compensación, y quienes no están sujetos a esta compensación. Eso lo hemos hablado en la clase anterior. Pues bien, ahora nos toca, habíamos dicho también que si una persona cae en una misma prohibición repetidas veces, solo está sujeto a una compensación, un sacrificio como compensación, ¿sí? Mientras que si cae en distintas prohibiciones, está sujeto a una compensación por cada una de estas prohibiciones, ¿sí? Pues bien, el día de hoy nos toca hablar sobre quién debe sacrificar un animal durante la peregrinación. ¿Quién
debe sacrificar un animal durante la peregrinación. ¿Será que todos los peregrinos que van a la Meca en peregrinación están en la obligación de sacrificar un animal o no? Esto en realidad depende del rito o de la modalidad de peregrinación que ellos hayan elegido. Y esto lo vamos a ver también, porque pues la clase de hoy se trata sobre al-Hadi y al-Nusuk, ¿sí? Que es el sacrificio que se debe realizar en la peregrinación, y al-Nusuk, que son las distintas modalidades de la peregrinación. Bien, pues bien, esta ofrenda, el sacrificio de un animal durante la peregrinación, y ojo, esto no tiene nada que ver con lo que hemos hablado en nuestra clase anterior, que es la ofrenda de compensación por una prohibición cometida durante el estado de Haram. Son dos cosas distintas. Uno es un sacrificio que yo debo realizar si es que cometí alguna de las prohibiciones. Este es un sacrificio que debe realizar el peregrino como tal, ¿sí? Pero no todos los peregrinos, pues solo algunos de ellos. Entonces, esta ofrenda de la que estamos hablando el día de hoy, esta ofrenda solo es obligatoria para aquel peregrino que está realizando la peregrinación en la modalidad de tamattu. ¿Y cuál es la modalidad de tamattu? La modalidad de tamattu ya hemos explicado que es la modalidad en la que se realiza el hajj y la umra en dos ritos separados. Es aquel que cuando formula su intención y adopta el estado de haram en el mikat, dice labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an biha ila al-umra, ¿sí? O perdón, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, ¿sí? Heme aquí, Señor mío, para realizar una umra, salir del estado de haram hasta que inicie la peregrinación. Dos ritos separados. Entonces, repito, esta ofrenda es obligatoria para aquella persona que realiza la peregrinación en la modalidad de tamattu y también en la modalidad de qiran, mas no en la modalidad de hajj ifrad, ¿sí? Y el qiran, ¿cuál es el qiran? El qiran es ese hajj que se realiza junto con la umra, pero en un mismo rito. Ambas modalidades están sujetas a la obligación del sacrificio durante la peregrinación, ¿sí? Entonces, eso es obligatorio para aquel peregrino, una vez más, para dejarlo claro, es obligatoria para aquel peregrino que realiza el hajj tamattu o el hajj qiran y que a su vez no reside en la zona del haram, ¿sí? Y que a su vez no reside en la zona del haram. Es decir, un peregrino que viene de fuera de la zona del haram. Haram, ¿qué es haram? Ya lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? El haram es el recinto sagrado, ¿sí? Ahora, este sacrificio puede ser un cordero entero, como puede ser también una camella o una vaca compartida entre 7 peregrinos. El peregrino puede optar por cualquiera de ambas. Si tiene para un cordero y está solo, puede sacrificar el cordero. Si son un grupo y son 7, pueden unirse para sacrificar una camella o una vaca, ¿sí? Ahora, quien no disponga de medios para realizar esta ofrenda o en su defecto no encuentre un animal para sacrificar, entonces debe ayunar 10 días. Repito, quien no disponga de medios económicos para realizar esa ofrenda o no encuentre el animal para sacrificar, entonces debe ayunar 10 días. Y estos 10 días debe ayunar 3 días durante la peregrinación, y esto debe ser antes o después del día de Arafa, ¿sí? Antes o después del día de Arafa, ¿sí?
y 7 días cuando regrese a su vivienda, a su hogar. De esa manera completa los 10 días. Ahora, es recomendable que el último de estos 3 días sea ayunado el día 13 del mes de Dhul Hijjah, es decir, el último día de la peregrinación. Eso es recomendable. ¿Sí? Ahora, los 7 días, como he dicho, los 7 días restantes deben ser ayunados al volver a su lugar de origen. Cuando haya regresado a su casa, ayuna 7 días y de esa manera completa 10 días. Personalmente yo, la primera vez que realicé el Hajj, ya allá por el año 2000, me tocó realizar esto. En aquella ocasión no tenía los medios para sacrificar un animal, era estudiante en la universidad, y me tocó ayunar 3 días durante el Hajj y 7 días cuando volví a mi lugar de residencia, que era en Medina. Entonces, esto es lo que debe hacer el peregrino cuando no tiene los medios para sacrificar un animal o no encuentra al animal en sí para sacrificarlo, ¿sí? 3 días durante el Hajj, y se recomienda que el último de estos días sea el día 13, ¿sí? Y los 7 días al volver a su lugar de origen. Ahora, la persona que realiza la peregrinación en la modalidad de Ifrat significa singular, uno, ¿sí? Y se refiere al hecho de que solo va a realizar la peregrinación, no la va a unir con una umra, ¿sí? La persona que realiza la peregrinación en la modalidad de Ifrat no debe realizar ninguna ofrenda. Insisto una vez más, la ofrenda, el sacrificio en la peregrinación solo es obligatoria para aquella persona que realiza el Hajj en la modalidad de Tamattu' o en la modalidad de Qiran, y que además no es residente en el Haram, en el recinto sagrado, ¿sí? Estas son condiciones para la obligatoriedad del sacrificio durante la peregrinación. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: quien haga la umra primero y luego la peregrinación, es decir, el Hajj, quien haga la umra primero y luego el Hajj, que sacrifique el animal que pueda. Y si no encuentra qué sacrificar o no dispone de medios, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación y 7 días a su regreso. De esa manera hará 10 días completos. Esto es, Allah continúa diciendo en el mismo versículo, dice: esto es para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada. Teman a Allah y sepan que Allah es severo en el castigo. Teman a Allah y sepan que Allah es severo en el castigo. ¿Sí? Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala deja claro que el sacrificio es solo para aquel que realiza una umra primero y luego la peregrinación. ¿Y quiénes hacen esto? Los que hacen el Hajj Tamattu' o el Hajj Qiran. Y además menciona en el mismo versículo: esto es para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada, es decir, dentro del haram, dentro del recinto sagrado. Ahora, toda ofrenda debe ser repartida entre los pobres que habitan en el haram de la Meca, en el recinto sagrado de la Meca. Toda ofrenda debe ser repartida entre los pobres que habitan en el haram de la Meca, en el recinto sagrado, ¿sí? Al igual que las distintas expiaciones, como las que hemos mencionado en nuestra clase anterior. Aquella persona que incurre en una prohibición durante el estado de Ihram debe sacrificar un animal, una ofrenda menor, un cordero, ¿sí? O debe, si es que estamos hablando de lo que tiene que ser repartido entre la gente pobre de la Meca, un cordero, o si es una ofrenda mayor, un camello, ¿sí? Entonces, tanto las ofrendas propias de la peregrinación como los sacrificios propios de las expiaciones de quienes hayan incurrido en algo prohibido deben ser repartidos
entre los habitantes pobres del Haram de la Meca, del recinto sagrado de la Meca, ¿sí? Ahora, la ofrenda no debe realizarse por verse impedido de terminar la peregrinación, ¿sí? La ofrenda, es decir, para que se entienda, la ofrenda que debe realizarse por verse impedido de terminar la peregrinación debe ser sacrificada y debe ser repartida a su vez en el lugar donde ocurrió el suceso que le impidió al peregrino continuar con la misma, con la peregrinación. ¿Sí? Insisto, la carne, producto de los sacrificios propios de la peregrinación, y la carne, producto de las expiaciones de los peregrinos que cometieron algo prohibido durante el estado de Haram, debe ser repartido entre los habitantes pobres de la Meca. Mientras que la ofrenda que debe realizarse, que debe realizar el peregrino cuando se ve impedido de terminar la peregrinación, esa ofrenda debe ser sacrificada y debe ser repartida en el lugar donde ocurrió el impedimento, ¿sí? En el lugar donde ocurrió el impedimento. No es necesariamente dentro del recinto sagrado de la Meca, ¿sí? Sino en el lugar donde ocurrió el impedimento, ¿sí? La expiación por haber cazado en el Haram también debe ser distribuida entre los pobres que habitan en el Haram. Si se dan cuenta, Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado a la gente de la Meca. Los ha honrado haciéndolos beneficiarios de toda ofrenda que hagan los peregrinos en la realización de este rito. Allah subhanahu wa ta'ala quiso honrarlo en el Haram de la Meca. Puede realizarlo en cualquier lugar. Ahora, es sunna también comer de la ofrenda de la peregrinación realizada en la modalidad de tamattu y qiran. Es sunna comer parte de esa ofrenda, ¿sí? Así como también regalar una parte y distribuir todo el resto entre los pobres de la Meca. Uno debe sacrificar el peregrino que hace tamattu o que hace qiran, debe sacrificar el animal, ¿sí? La sunna indica que coma parte de ella, que regale una parte y que distribuya el resto entre los pobres de la Meca, ¿sí? Ahora, la persona que ha sido impedida de completar su peregrinación debe sacrificar el animal que pueda como ofrenda y después de eso rasurarse, ¿sí? O en su defecto recortarse un poco, pero lo mejor es rasurarse. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: oh Allah, ten misericordia de aquellos que se rasuran, que se rapan la cabeza, y aquellos que se habían recortado solo un poco del cabello dijeron: mensajero de Allah, ¿y los que nos hemos recortado el cabello? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, ten misericordia de los que se han rasurado. Y sus compañeros insistieron: mensajero de Allah, ¿y los que solo se recortan el cabello? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam insistió una vez más: oh Allah, ten misericordia de aquellos que se rasuraron la cabeza. Y insistieron sus compañeros una vez más: mensajero de Allah, ¿y los que se recortaron la cabeza, el cabello, solo se recortaron? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, ten misericordia de aquellos que se rasuraron y también de los que se recortaron el cabello. Entonces queda claro que aquella persona que se despoja de su vanidad y por sumisión a Dios y entrega a Dios en peregrinación se rasura el cabello por completo, tiene mayor virtud. Pero no quiere decir que aquella persona que solo se recorta un poco el cabello no es
digno de la misericordia de Dios. Es digno de la misericordia de Dios, pero aquel peregrino que se rasura el cabello por completo tendrá muchas más bendiciones, ¿sí? Ahora, si no encuentra un animal para sacrificar o no tiene los medios para hacerlo, entonces no deberá realizar ninguna ofrenda que compense, ¿sí? Ahora, esto claro está, lo último que estamos mencionando es en relación a la persona que se vio impedida de completar su peregrinación, ¿sí? Esta persona es la que debe ofrendar, sacrificar el animal que pueda como ofrenda y luego de eso rasurarse o recortar el cabello. Y si no encuentra nada o no tiene los medios, pues no debe realizar ninguna ofrenda, ¿sí? En cuanto a la ofrenda, el sacrificio por cacería, las presas que tienen un equivalente de entre las reses de ganado. La ofrenda expiatoria por cacería, es decir, las presas que tienen un equivalente de entre las reses de ganado. Ahí vamos. El avestruz, por ejemplo, el avestruz se compensará sacrificando un camello. Si el peregrino cae en la prohibición de la cacería durante el estado de Ihram y sale de casa y caza un avestruz, entonces la indemnización por haber cazado un avestruz se realizará sacrificando un camello, ¿sí? La cebra, el búfalo, la cabra montés y el ciervo, todos estos se compensarán sacrificando una vaca, ¿sí? Esto es importante también, si tienen a la mano un lápiz, un papel, cuaderno, lapicero, siempre que se anote, ¿sí? Repito, si el peregrino incurre en la prohibición de la cacería, su compensación está sujeta a ciertos animales. No es que simplemente tienen la opción de sacrificar un cordero y ya está, no. Si cazó un avestruz, la compensación es sacrificando un camello. Si cazó una cebra o un búfalo o una cabra montés o un ciervo, la compensación se hará sacrificando una vaca, ¿sí? Ahora, la hiena se compensará sacrificando un cordero. La hiena se compensará sacrificando un cordero. Si es una gacela, entonces se compensará sacrificando una cabra. Hay otros animales que se mencionan también en la Sharia, como por ejemplo el tejón y el lagarto. Ambos se compensan sacrificando un cabrito. Y así, para cada animal sacrificado hay un animal que se debe ofrecer en compensación, ¿sí? El jerbo se compensará sacrificando una cabra gorda. El conejo también. Si una persona sale de cacería y caza conejos, el conejo se compensa sacrificando un cabrito también, ¿sí? La paloma y todo tipo de aves similares, todas estas se compensan sacrificando un cordero. Ahora, en relación a los demás animales, la compensación de cualquier otro animal será establecida por dos personas justas con experiencia en el tema, ¿sí? La compensación por cualquier otro animal que no sea los animales que acabo de mencionar, la compensación la establecerán dos personas justas que tengan experiencia en el tema, ¿sí? Dos personas justas que tengan experiencia en el tema. Dos sabios, ¿sí? Que sepan de esto. Ellos son los que determinarán cuál será la compensación por haber cazado algún otro animal que no sea
alguno de los animales mencionados. Mientras que por otro lado, esto es con respecto a las presas, es decir, a los animales objetos de cacería, que sí tienen un equivalente de entre las reses de ganado, ¿sí? Ahora, en cuanto a los animales o las presas, llamémosles presas porque son objeto de cacería, en cuanto a las presas que no tienen un equivalente de entre las reses de ganado, entonces serán valuadas en dinero y se podrá comprar alimentos por su valor para distribuir un sa'a a cada pobre, ¿sí? Cualquier otro animal que no tenga un equivalente entre las reses de ganado, lo que se debe hacer es tasar el precio de dicho animal, ¿sí? Para comprar alimentos, y una vez que se haya comprado alimentos, se le debe dar un sa'a a cada pobre. O ayunar un día por cada sa'a de alimento que se pudiese comprar con ese dinero, ¿sí? Puede optar por una de estas dos opciones. Ahora, en cuanto a los tipos de ofrendas durante la peregrinación, la ofrenda que se hace por realizar la peregrinación tamattu o la peregrinación qiran, ¿sí? Sobre esto, es sunna que el peregrino coma de su carne, regale una parte y el resto lo distribuya entre los pobres. Insisto, es sunna que el peregrino coma de esta carne, de la carne de la ofrenda del sacrificio, regale una parte y el resto lo distribuya entre los pobres, ¿sí? La ofrenda que se hace como expiación por haber incurrido en alguna de las prohibiciones durante el estado de Haram, como por ejemplo rasurarse, vestir ropa con costura o cualquier otra de las prohibiciones que mencioné antes, ¿sí? Está sujeta a eso, ¿sí? A prohibiciones, insisto una vez más, prohibiciones como afeitarse, vestir ropa con costuras y otras prohibiciones que estén sujetas a la compensación menor. Porque recuerden que ayer hablamos de que hay prohibiciones que no están sujetas a compensación. Hay prohibiciones que si se incurren en ellas están sujetas a compensación menor. Y la compensación menor puede ser ayunar, dar de comer a un pobre o sacrificar un cordero. Hay otras prohibiciones que están sujetas a una compensación mayor, que es el sacrificio de un camello, ¿sí? Y hay otras prohibiciones que están sujetas a hay otras prohibiciones como el coito que mencionamos, que eso es un pecado mayor durante la peregrinación y que incurre en una, es decir, se le exige a la persona que haya completado el coito, se anula su peregrinación, debe completar los ritos y además el próximo año debe volver a realizar la peregrinación, ya que esta queda anulada, ¿sí? Ahora, la ofrenda que se hace en compensación por haber cazado animales durante el estado de Ihram, también. La ofrenda que se hace en compensación por haber sido impedido de completar la peregrinación o haber sido impedido de llegar a la Meca sin haberlo previsto, en el momento de adoptar el Ihram, recuerdan que dijimos que cuando la persona adopta el Ihram, es allí cuando formula su intención y además debe pronunciar esa frase que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó por si temiera que algo le sucediera en el camino y esto le impidiera continuar con la peregrinación. وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Y si me sucediera algo,
permíteme salir del estado de Ihram en el momento que me suceda. ¿Sí? Entonces, eso se debe pronunciar en el momento de adoptar el estado de Ihram. Entonces, también la ofrenda que se hace en compensación por haber sido impedido de la peregrinación, de completar la peregrinación, o impedido de llegar a la Meca en su camino, desde el Miqat hasta la Meca, y no sin haberlo previsto en el momento de adoptar el Ihram mediante la súplica registrada en la sunna que acabo de mencionar. También la ofrenda que se hace como expiación por el coito antes de la primera suspensión del Ihram, ¿sí? Y como he dicho, y en este caso está sujeto también a que debe completar todos los demás ritos, y el año siguiente debe volver a realizar la peregrinación, ya que esta queda anulada. Ahora, la ofrenda también que se hace como compensación por haber omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones de la peregrinación o de la umra también, ¿sí? El peregrino no debe, no puede comer de la carne de estos cinco tipos de ofrenda que acabo de mencionar, sino que la debe distribuir entre los pobres de la Meca, ¿sí? Tenemos a continuación el tema sobre el veredicto legal sobre transportar la carne de las ofrendas fuera de la Meca. Hemos hablado durante estas clases, o desde que venimos mencionando sobre las ofrendas y el ihram y todo esto, las prohibiciones, que los sacrificios realizados, los sacrificios propios de la peregrinación y los sacrificios propios de las expiaciones deben ser repartidos entre los pobres del recinto sagrado de la Meca, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el veredicto legal sobre transportar la carne producto de estos sacrificios, ¿sí?, de estas ofrendas, transportar la carne fuera de la Meca? Para empezar, las ofrendas que realizan los peregrinos, estas son de tres clases. Las ofrendas que realizan los peregrinos son de tres clases. La primera de estas, ¿sí?, las ofrendas de los peregrinos son de tres clases. La primera de estas es aquella ofrenda por la peregrinación de modalidad tamattu o qiran que se degüella dentro del área de la Meca, ¿sí? Es decir, que se realiza dentro del área de la Meca. El peregrino puede comer de esta carne y debe distribuir el resto a los pobres de la Meca, ¿sí? Y además puede transportar parte de esta carne fuera de la Meca, ¿sí? Esta es en la primera situación, cuando es carne producto del sacrificio realizado por el peregrino que realiza el tamattu o el qiran. El segundo tipo es aquel sacrificio que se degüella dentro de la Meca como expiación por haber incurrido en alguna de las prohibiciones. Ahora, alguna de las prohibiciones durante o antes de la primera suspensión del ihram, ¿sí? O abandonar una obligación de la peregrinación o de la umra también, o haber cazado durante el estado de ihram, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones, la carne producto de estas ofrendas expiatorias deben ser distribuidas entre los pobres de la Meca, y en este caso el peregrino no puede comer de esta carne, ¿sí? El peregrino que sacrifica por expiación, por haber incurrido en una falta durante la peregrinación, o haber abandonado una de las obligaciones del Hajj o de la Umra, o haber cazado durante el Ihram, debe sacrificar el animal, debe dárselo a los pobres de la Meca
pero no puede consumir nada de esta carne, ¿sí? Mientras que el tercer tipo es aquel sacrificio que se degüella fuera de la Meca, como es el caso de la ofrenda que se realiza en compensación por haber sido impedido de completar la peregrinación o haber sido impedido de llegar a la Meca o por haber cazado animales durante el estado de Ihram, ¿sí? La carne de estas ofrendas, esta se distribuye en el lugar donde se degüellan. Esa carne debe ser distribuida en el lugar donde se realiza el sacrificio. Y en este caso, el peregrino puede transportar esta carne a otros lugares, pero tiene prohibido comer de ella, ¿sí? Entonces, en la primera, debe ser distribuida entre los pobres de la Meca y puede transportar parte de esa carne fuera de la Meca, ¿sí? Cuando es un sacrificio propio de la peregrinación tamattu o el qirán y ha sido degollado dentro de la Meca. En la segunda, ha sido degollada dentro de la Meca, pero es por una expiación, por una prohibición, por haber obviado una obligación o por haber cazado durante el Ihram. Y en este caso lo distribuye entre los pobres de la Meca y no puede comer de la carne de este sacrificio. Mientras que en este tercer caso el sacrificio se ha degollado fuera de la Meca, ¿sí? Y esto es porque es para aquella persona que fue impedida de completar la peregrinación o fue impedido de llegar a la Meca, es decir, pasó el Miqat, realizó su intención, pero no pronunció esa súplica mencionada en la sunna de فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, si me sucediera algo, permíteme salir del estado del Ihram donde me encontrase. Y formula su intención en el Miqat, no pronuncia esta súplica y se dirige a la Meca, y antes de llegar a la Meca, en medio del camino, se ve impedido de llegar, también está sujeto a este sacrificio de expiación, ¿sí? Y en este caso el peregrino sí puede transportar parte de esta carne, ¿sí? Pero no puede comer de ella. Puede transportar parte de esta carne o todo en sí, pero no puede comer de ella, ¿sí? Y esta carne se distribuye en el lugar que ha sido sacrificado, ¿sí? Perdón, el sacrificio se debe realizar en el lugar en el que ha sido sacrificado. Bien, nosotros hemos hablado hasta aquí de el Hajj Tamattu, el Hajj Qiran, el Hajj Ifrad. Hemos hablado de la Umra, del sacrificio, que este sacrificio solo están sujetos a este sacrificio quienes hagan el Tamattu o la Umra, etcétera, etcétera. Bien, parte de esta clase también era hablar de An-Nusuk. Y An-Nusuk son las distintas modalidades de la peregrinación, ¿sí? An-Nusuk es el rito en sí. El rito en sí que el peregrino va a realizar. Los ritos de la peregrinación se pueden realizar bajo 3 modalidades: el Tamattu, el Qiran y el Ifrad. La modalidad de Tamattu es la modalidad que consiste en adoptar el Ihram para la Umra durante los meses de la peregrinación. ¿Y cuáles son los meses de la peregrinación? Ya hemos dicho: Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. Entonces, en la modalidad de Tamattu, el peregrino puede adoptar el Ihram para la Umra a partir del inicio del primero de estos 3 meses, ¿sí? Y luego de terminar la Umra, suspende el estado de Ihram y lo vuelve a adoptar ya en la Meca o cerca de ella, ¿sí?
cuando comience la peregrinación. Entonces, por ejemplo, una persona está en su país, pasa el Ramadán, pasa el Eid en su país, digamos que aquí en Lima, pasa el Eid y dice, me voy a hacer el Hajj. Y voy a hacer el Hajj Tamattu. Y sale días después de hacer el Eid aquí en Lima. Sale, viaja hasta Arabia Saudita. Digamos que llega primero a Medina. Llega a Medina, visita la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si quiere no la visita, la visitará después, dependiendo de cómo va su itinerario. El asunto es que llega al Miqat de Dhul Hulayfa. Llega al Miqat de Dhul Hulayfa y este peregrino decide hacer el Hajj Tamattu, la primera de estas modalidades que estamos hablando. Y que hemos dicho que puede adoptar el Ihram para la Umrah durante los meses de la peregrinación, y cuando termine la Umrah sale del estado de peregrinación y vuelve a adoptar el estado de Ihram hasta el día que comienza la peregrinación. Entonces, en estos días, después del Eid, durante Shawwal, se va, para en el Miqat, adopta el Ihram, formula su intención y dice: Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-Hajj. Heme aquí, Señor mío, para realizar una umra y al terminar suspender mi ihram hasta que inicie la peregrinación. Y así se va a la Meca. Termina su umra. Y debe también pronunciar, es lo mejor, pronunciar la súplica que acabo de mencionar hace un momento. Wa in habasani habis famahilli haisu habastani. Y si me sucediera algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y va en camino a la Meca. Completa su umra. Y la umra no es como el Hajj. La umra se realiza solo ahí dentro de la mezquita sagrada. Y dependiendo de la cantidad de gente que haya en la mezquita, lo puede hacer en 1 hora, o en 1 hora y media, 2 horas. Y si hubiese más gente, tal vez 3, 4 horas, dependiendo, ¿sí? Pero solo se realiza allí y no creo que demore, exagerando, más de un día. Así que al terminar la tarde, si es que fuese por la mañana, al terminar la tarde, termina su umra, termina su tawaf, su sa'i, y termina todo lo que implica la umra. Se recorta el cabello y se quita el ihram, pues de esta manera está completando su umra y sale del estado de ihram. Y estando en la Meca, va a esperar que termine el mes de Shawwal, que termine el mes de Dhul Qa'dah, y cuando inicie la peregrinación el día 8 de Dhul Hijjah, recién ese día volverá a adoptar su ihram ya para la peregrinación. Y completará su peregrinación hasta el día 13 de Dhul Hijjah. Entonces, de esta manera está realizando su Hajj Tamattu dentro de los meses de la peregrinación. Entonces, por eso es que se conoce a los meses de Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah como los meses de la peregrinación, siendo que todos sabemos que la peregrinación como tal, el Hajj, solo se realiza el día 8 al día 13 de Dhul Hijjah, en el último mes. Pero se llama meses de la peregrinación porque si vas a hacer el Hajj Tamattu, puedes hacer la Umrah que acompaña al Hajj a partir de Shawwal y luego pasar el tiempo así como acabo de explicar en este pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, la modalidad de Tamattu consiste en adoptar el ihram para la Umrah durante los meses de la peregrinación. Luego de terminar la Umrah, la persona suspende el estado de ihram y lo vuelve a adoptar en la Meca o cerca de ella, recién cuando comience la peregrinación de ese mismo año, ¿sí? Obviamente tiene que ser de ese mismo año, ¿sí? Ahora,
al adoptar el estado de Haram para esta modalidad, ¿qué es lo que debe decir? Lo que ya hemos repetido más de una vez. Labbaika Allah, labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado con una umra e interrumpiendo mi estado de ihram hasta el comienzo de la peregrinación. Bien, creo que he sido bastante claro con la explicación del hajj tamattu. Bien, luego tenemos la modalidad de qiran, la segunda modalidad del hajj. Y esta consiste en adoptar el estado de ihram para la peregrinación y la umra en un mismo rito, juntos. O incluso inicialmente solo para la peregrinación y luego se incluye la umra en él, ¿sí? Puede ser de estos dos casos. El qiran consiste en adoptar el estado de ihram para realizar la peregrinación y la umra juntos o inicialmente solo para la peregrinación y luego se incluiría la umra en él, ¿sí? Ahora, en esta modalidad, cuando se adopta el ihram, la persona debe decir labbaika umratan wa hajjan. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado con una umra y un hajj juntos. Una umra y un hajj juntos, ¿sí? Ahora, también es permitido para la persona que tiene una excusa válida, es permitido para ella adoptar el estado de ihram para la umra inicialmente, ¿sí? Y luego, posteriormente, incluir la peregrinación antes, eso sí, de iniciar el tawaf de la umra, ¿sí? Esto es válido solo para aquella persona que tiene una excusa válida, como por ejemplo la mujer que comienza a menstruar en este tiempo. Para ella, teniendo esta excusa válida, es válido que adopte el ihram en un inicio solo para la umra y luego incluya la peregrinación en ella, ¿sí? Y la tercera modalidad del hajj es el hajj ifrad. Y el hajj ifrad consiste en adoptar el ihram únicamente para la peregrinación, ¿sí? Y cuando adopta el ihram, para esta modalidad, lo que debe decir es labbaika hajjan. Heme aquí, Señor mío, respondo a tu llamado con un hajj, ¿sí? Para la peregrinación. Y los ritos de la modalidad qiran son los mismos que los de este último, ifrad, ¿sí? Los ritos son los mismos, a excepción de que la peregrinación qiran se debe sacrificar un animal, ¿sí? Mientras que en el ifrad no se debe sacrificar nada. Ahora, obviamente el qiran es mejor que el ifrad, pues incluye una umra dentro del mismo rito y incluye un sacrificio, y obviamente el hajj tamattu es mejor que el ifrad y que el hajj qiran. El tamattu es la modalidad de hajj más completa, ¿sí? Esta es la mejor de las modalidades, ¿sí? Y es la más recomendable de realizar. La modalidad más recomendable de realizar es la peregrinación tamattu. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó eso a sus sahabas cuando hacían la peregrinación, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó a sus sahabas hacer la modalidad de tamattu, ¿sí? Y la hizo también cuando él hizo la peregrinación de la despedida. Como sabemos, el profeta sallallahu alaihi wasallam solo hizo una peregrinación, y a esta se le llamó la peregrinación de la despedida porque en ella dio un sermón que también se conoce como el sermón de la despedida, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam presentía que su muerte estaba
estaba cerca, ¿sí? Y además de recomendar a sus sahaba y haberla realizado él, incitó a todos aquellos que no llevaron consigo sus ofrendas a que hicieran la peregrinación en modalidad de tamattu, la cual incluye hajj, umra y obviamente el sacrificio de por medio, ¿sí? Él les recomendó estos, los incitó a que hicieran hajj, tamattu y así pudieran suspender su estado de haram, suspender después de la umra, hacer la umra, suspender el estado de haram, entre comillas, relajarse un poco para que después tuviesen las energías suficientes para realizar el hajj. El tamattu definitivamente es la modalidad más fácil y que a su vez la que abarca mayor cantidad de obras, ¿sí? Es hacer la umra, terminar y luego iniciar para hacer la peregrinación. Y hermanos y hermanas, la peregrinación realmente es un acto de adoración que implica el cumplimiento de muchos ritos. Es algo para lo cual uno debe prepararse bien. Y subhanallah, la modalidad de tamattu es la modalidad más sencilla, pero a la vez es la modalidad que abarca mayor cantidad de obras. Lo que le permite ser la modalidad más sencilla es el hecho de que el peregrino puede suspender su ihram entre la umra y el hajj y descansar entre ambas, ¿sí? Ahora, la persona que haya adoptado el estado de ihram para realizar la peregrinación en la modalidad de ifrat o también en la modalidad de qiran, ¿sí? Es recomendable, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cambie su intención a la modalidad de tamattu, aunque haya realizado el tawaf y el sa'i, siempre que no haya realizado su ofrenda, ¿sí? Siempre que no haya aportado su ofrenda, ¿sí? Es recomendable que cambie su intención. Vuelvo a insistir una vez más porque la modalidad de tamattu es la modalidad más completa, la modalidad que implica más ritos, y más ritos implica mayor bendición, y que a su vez es la modalidad más sencilla. Entonces, quien haya aportado su ofrenda debe permanecer en estado de ihram y recién podrá suspender su estado de ihram el día 10 de Dhul Hijjah, ¿sí? Después de arrojar los guijarros, arrojar las piedrecillas a la llámara más grande, a la llámara mayor. Recién en ese momento, la persona que está realizando la persona que haya aportado su ofrenda, recién en ese momento puede suspender su ihram. Ahora, cuando el musulmán, y con esta parte terminamos, cuando el musulmán adopta el estado de ihram, ya sea para realizar la peregrinación o la umra, es recomendable que se dirija a la Meca pronunciando la talbiya. La talbiya, ya he dicho antes, es labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ¿Sí? Esta es la talbiya. Y cuando el musulmán adopta el estado de ihram, ya sea para el hajj o ya sea para la umra, es recomendable que se dirija a la Meca pronunciando la talbiya a viva voz, constantemente, ¿sí? Al llegar a la Meca, es sunna también que ingrese a la Meca, a la ciudad, desde la zona alta, que ingrese desde la zona alta, ¿sí? Antes era bastante visible cuál era la parte alta de la Meca, pues habían todavía muchos cerros alrededor de la mezquita sagrada. Hoy en día, ya con toda la extensión que han hecho de la mezquita sagrada, muchos de estos cerros los han dinamitado, los han echado abajo para ampliar la mezquita sagrada. Entonces, justo
delante de la mezquita sagrada no hay tal vez una parte alta, ¿no? Pero igual uno debe, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, debe tratar de llegar por donde sea más, por donde se pueda cumplir de la mejor manera la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces, cuando llegue a la Meca, a la ciudad en sí, la sunna indica que es recomendable ingresar en ella, en la ciudad, desde la zona alta, y también que tome un baño antes de entrar a la ciudad, ¿sí? Ahora, a la mezquita sagrada de la Meca puede ingresar por cualquier dirección. El peregrino puede ingresar a la mezquita sagrada por cualquier dirección que desee. Y de hecho la mezquita sagrada tiene muchas puertas. No hay una dirección en particular por la que deba entrar, ¿sí? Pero debe ingresar con su pie derecho, como la sunna indica, y debe ingresar diciendo Allahumma aftahli abwaba rahmatik, que significa, oh Allah, ábreme las puertas de tu misericordia, y que es la sunna al ingresar, de hecho, a cualquiera de las mezquitas. Pero a esta mezquita sagrada, sobre todo, es donde uno más debe esforzarse en practicar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Pero insisto, es la sunna para ingresar a cualquier mezquita. También es sunna pronunciar A'udhu billahi wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani al-rajim, que significa: me refugio en el maldito shaitán, en Allah el majestuoso, en su rostro generoso y en su eterno dominio, ¿sí? Esta es otra de las súplicas mencionadas. Ahora, cuando se ingresa ya a la mezquita sagrada de la Meca, debe comenzar inmediatamente a realizar el tawaf. Repito, el peregrino, cuando entra ya a la mezquita sagrada, debe comenzar inmediatamente a realizar el tawaf, excepto que sea el horario de una oración obligatoria, excepto que cuando él esté entrando ya se va a dar inicio a la oración obligatoria, y en ese caso debe rezar primero la oración obligatoria y luego hacer el tawaf, ¿sí? Ahora, la persona que realiza una umra individual o una umra que es parte de la peregrinación en la modalidad de tamattu, debe empezar con el tawaf de la umra, y la persona que realiza la peregrinación en la modalidad de qiran o solo está haciendo el ifrad, entonces empieza con el tawaf al-qudum, ¿sí? Que es la circunvalación de llegada a la Meca, ¿sí? El tawaf al-qudum, el tawaf de la llegada, ¿sí? Ahora, este tawaf es sunna, no es una obligación, ¿sí? Dependiendo de qué modalidad de peregrinación esté realizando, es el tipo de tawaf que irá a realizar. El que está haciendo el hajj tamattu va a realizar el tawaf de la umra, porque primero va a hacer su umra, mientras que quien está haciendo el hajj qiran, que es la peregrinación y la umra en un mismo rito, o el que está haciendo solo el hajj, él va a hacer ahora el tawaf que se conoce como el tawaf al-qudum, el tawaf de la llegada, ¿sí? No es una obligación, pero sí es sunna. La suspensión del ihram puede darse en las siguientes situaciones: cuando se completan los ritos, cuando existe una excusa válida y se pronunció la súplica que indica la súplica de condicionamiento, esta súplica de وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, y si me sucediera algo, ¿sí? Entonces, cuando se completan los ritos, se puede salir del ihram, ¿sí? O cuando existe una excusa válida y se pronunció la súplica de condicionamiento al momento de adoptar el estado de ihram, o cuando se es impedido de completar
el rito de la peregrinación o de llegar a la ciudad sagrada de la Meca. En estos tres casos es cuando se da la suspensión del ihram. Hasta aquí llegamos, como les dije hace un momento, esto era lo último que mencionábamos. Hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. En nuestra siguiente clase vamos a hablar de la umra. Cómo es que se realiza la umra, cuál es el veredicto legal de la umra, cuáles son las condiciones para la validez del tawaf, ¿sí? Hay condiciones que se deben dar para la validez del tawaf, ¿sí? Luego ya hablaremos posteriormente de la descripción de la umra y otros temas más, ¿sí? Hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala la haga una clase beneficiosa para cada uno de nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo, que nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.